Buenas tardes, bendiciones. Nuestro tema de reflexión para el día de hoy es fijando la mirada en Cristo. Estamos viendo una imagen de una persona con un aparato. Ese aparato se llama teodolito. Ese se utiliza en ingeniería para ¿cómo se le llama? Para hacer mediciones de terreno. Se utiliza en toda diversidad de proyectos de ingeniería y por lo general el técnico que usa este aparato se llama topógrafo. En la actualidad este teodolito ha ido mejorando, ¿verdad? Y ahora hay otro aparato que está integrado, que se llama estación total. Dice que estación total es un teodolito con distanciómetro integrado que puede medir ángulos y distancias simultáneamente. ¿Qué es este aparato? Este aparato lo que hace es que ahora hace que las medidas sean más seguras y más precisas y aún más rápido. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestra mirada, si ustedes se fijan, esta persona está fijando una mirada, como decíamos al principio, nuestra mirada debe estar en Cristo. ¿Qué nos manda Pablo? Pablo nos indica en Hebreos 12:2 quién debe ser nuestra mirada, nuestro punto de enfoque, quién debe ser. Hebreos 12:2 de la Nueva Traducción Viviente dice, esto lo hacemos, dice, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Pablo, previamente en el versículo 1, habla de nuestra vida, la compara con una carrera, y dice, durante esta carrera, ustedes tienen que tener perseverancia, paciencia, pero, dice, en esta carrera tenemos que hacerla, y lo hacemos fijando la mirada en Jesús. Esa debe ser nuestra mira. Como hijos de Dios, esta persona, imagínese usted, esa persona que aparecía al principio, utilizando ese aparato, su mira debe ser Cristo. Cuando pasa este tipo de aparatos que les mencionaba, la estación total, cuando uno no tiene la experiencia en este tipo de aparatos, tiende a cometer errores porque ubica mal un punto y al ubicarlo pues se distorsiona toda la información y tiene que volver a hacer el trabajo. Entonces por eso Pablo también de igual manera dice, pongan la mirada en Jesús, en esta carrera. Y nosotros, teniendo esa mirada en esta carrera, de repente pasamos por esas etapas, esos procesos en nuestras vidas donde se nos complica varias áreas, pasamos por situaciones difíciles y dolorosas, donde experimentamos pérdidas, no solamente económicas, y muchos de nosotros hasta pérdidas de familia, que nos han causado mucho dolor. Por no decir todos experimentamos cierto agotamiento, cansancio, pesadez, aún nosotros caminando en este camino con Cristo. Experimentamos tiempos de nuestra vida donde hay desánimo, hay fatiga, hay cansancio. Nos sentimos incluso desconfiados del trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos sentimos muchas veces sin ese gozo que tenemos a nuestro alcance como hijos de Dios. Claro, esto no es el estado que Dios quiere que nosotros estemos. Por eso debemos de revisar en qué condición nosotros estamos hoy en esta carrera. Por eso este cansancio se da en el trabajo. ¿Cuántos hemos iniciado un trabajo con mucho ímpetu, una empresa con mucho brillo, pero con el pasar del tiempo, las diversas circunstancias que están sucediendo nos causan ese desánimo, la rutina nos causa esa falta de incentivo en las relaciones personales, cuando hay una situación financiera, eso como que desencadena muchas otras en la familia. Y bueno, nuestra relación con Dios, cuando hemos orado por tantas cosas y durante mucho tiempo, y aparentemente decimos, no hemos tenido respuesta, Dios no nos escucha, Dios se ha olvidado de mí, llegamos a pensar ese tipo de cosas que no son ciertas, ¿verdad? Porque Cristo nos está ofreciendo ese descanso. ¿Qué dice Mateo 11:28, la Nueva Traducción Viviente? Dice, Jesús les dijo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Si ustedes se fijan,
Jesús sabía que nosotros nos íbamos a cansar, que íbamos en ese cansancio físico y emocional, íbamos a estar llevando esas cargas pesadas. Pero Él, como hablábamos el sábado pasado, sobre la voluntad de deseo de Dios, dice, y yo les daré ese descanso. Entonces aquí podemos ver que si nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro aparato, el teodolito, la estación total, la enfocamos en Cristo, entonces nosotros vamos a hallar ese descanso en medio de aquellas situaciones tan difíciles que hoy podemos estar pasando. Por eso Cristo nos invita a vivir de esta manera, que nos acerquemos a Él, ya que Él tiene el panorama completo de nuestra vida. Nosotros solo podemos ver este teodolito que ustedes miraban en la figura, solo tiene sus limitantes. O sea, no es que mira hacia el infinito, ¿verdad? Tiene sus limitantes de distancia. Igual nosotros solo tenemos nuestra limitante a lo que está viendo los ojos naturales, pero quien tiene el panorama completo es el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el desánimo y el cansancio? ¿Por qué? Como lo decíamos, nos desenfocamos. ¿Qué significa ese desenfoque? Al estar cansados, al tener ese desánimo y cansancio, nos desenfocamos. ¿Y qué significa desenfoque? Alterar el significado o sentido de alguien. Como les decía, nosotros cuando estamos en ese desánimo, en ese cansancio, nos desenfocamos y alteramos ¿quién? La imagen de Cristo. Decimos, Cristo no me escucha. Dios ya no está atento a mi oración, se olvidó de mí, cuando eso es completamente, no es cierto, porque Dios dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y entonces, en esos momentos de dificultad, nosotros debemos de redireccionar nuestra vida, volver a enfocarnos y saber que no estamos solos. A veces uno cree en medio de estas situaciones que solo somos nosotros los que estamos pasando esto, que es injusto, y no es cierto. Si todos hoy en esta reunión pudiésemos hablar de qué situaciones estamos pasando duras, no solamente difíciles, sino duras, pues todos nos sentiríamos aliviados y diríamos, no hombre, aquí estamos todos vamos en esta carrera, vamos avanzando y vamos confiando en ese Dios. Fíjense que la palabra también nos muestra hombres de Dios, siervos de Dios, que vieron el poder de Dios, que también se desanimaron, y alguno de ellos, como Elías, que deseó morirse, dice la palabra, deseó morirse. Elías, después de estar agotado, después de venir de una victoria grande, Elías huyó, salió huyendo por temor. Pero ¿qué había pasado en él? Estaba cansado física y emocionalmente. Quiero que hablemos de Elías para que nosotros hoy veamos que aún esos grandes siervos de Dios también tuvieron esos tiempos, ¿verdad? Pero en esos tiempos también Dios estuvo con ellos. Elías, ¿quién es Elías? ¿Quién fue Elías? Nació en Tisbe en el siglo IX antes de Cristo, en la época del rey Acab. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel. Aquí dice, y Elías dedicó su vida a distanciar a la gente de la adoración de ídolos para conducirlos hacia el Dios verdadero y único. En este tiempo, cuando Acab reinaba, el pueblo de Israel se había vuelto mucho a la idolatría. Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Jezabel es llamada, se describe como una mujer malvada, influenciaba mucho sobre Acab. Acab escuchaba mucho lo que Jezabel le decía, y bueno, la mayor parte de veces lo mal aconsejaba, pero sumado a esto era idólatra y malvada, ¿verdad? Como les dije. También si Elías, el nombre de Elías significa, dice, el Señor es mi Dios. Y también Elías fue un profeta. Santiago 5:17, la Nueva Traducción Viviente, describe a Elías, dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Entonces, nosotros a veces en esa situación de cansancio creemos que que las personas que solamente el siervo de Dios, aquel que predica, aquel que enseña, esa no la pasa difícil, ese no. Igual, aquí dice, Elías era tan humano. Si ustedes leen en su casa, bueno, con tiempo, los capítulos previos a lo que vamos a leer de Primera de Reyes 19, ustedes van a leer cuántas cosas Dios hizo a través de Elías. Cosas grandísimas, grandiosas, como Dios
obró, utilizó a Elías. Elías tenía una comunión con el Señor grande, constante, pero eso no lo libró de no tener ese cansancio. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 19, Nueva Traducción Viviente siempre, y para que veamos qué podemos aprender de la experiencia de la vida de Elías. Dice, como les decía, dice, Dios lo usó como un instrumento para el servicio de su obra. Previo en el capítulo 18 de Primera de Reyes, habla cuando Elías mata a 450 profetas de Baal, que era el Dios que adoraban el pueblo de Israel. Entonces, todo este suceso fue tan grandioso en aquel momento que Acab, dice el versículo 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Imagínense, esta mujer, aún escuchando acá cómo el Dios de Elías, nuestro Dios, había hecho esa maravilla, había mandado fuego del cielo y quemó la ofrenda, pero el Dios Baal, los profetas habían pedido que mandara fuego Baal, y eso nunca sucedió, más el Dios de Elías sí. Entonces vemos que esta mujer manda amenazarlo y le dice, yo te voy a matar. Pero más adelante vamos a leer cuando Elías escucha este mensaje. Elías se cansó física y emocionalmente ante una amenaza del hombre. Puso su mirada en las circunstancias que lo rodeaban, se sintió solo, pensaba que solo él había quedado fiel a Dios y tuvo temor, desánimo y huyó a punto de desear morir. Miren el versículo 3, dice, cuando Elías escuchó este mensaje, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Nosotros ahora que lo leemos, nos podemos asombrar y decir cómo Elías pudo tener miedo si después de ver, miren, en el pueblo de Israel, 3 años y medio previo, había dejado de llover en todo Israel, pero Elías había sido sustentado. Dice que la palabra que el Señor utilizaba los cuervos para llevarle alimento a Elías. Entonces utilizó una viuda para alimentar. O sea, Elías era un hombre que tenía esa comunión con Dios permanente. Pero miren, en este momento Elías venía cansado. Yo creo que el agotamiento como seres humanos que somos, es normal que nos agotemos, que nos cansemos, que ya no querramos nada, que no querramos saber de nada, pero eso está bien, pero tenemos esa promesa, descansar en el Señor. Dice, Elías, leamos el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Imagínense, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Imagínense, este cansancio emocional y físico de Elías, pues lo hizo pensar que ya había terminado su vida y que huyendo iba a resolver su situación. Pero no es así. El siguiente punto que podemos aprender de la vida de Elías es, Dios sabía de la condición de Elías y lo animó y le dio el sustento que necesitaba, porque aún su vida no había terminado, faltaba aún más. Miren, leamos el versículo 5, dice, se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, imagínense, ahí mismo había sido, o sea, el pan no era un pan, puede ser cualquier pan, es un pan que el Señor mismo había preparado, las piedras todavía estaban calientes por el proceso de haber preparado toda esa comida, dice, y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Imagínense qué cansancio tenía Elías, el Señor lo sabía. Dice, entonces el ángel del Señor regresó, esto fue por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, le dice, un poco más, le dice. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí.
la montaña de Dios. Ahí llegó a la cueva donde pasó la noche. Si ustedes se fijan, si escudriñamos un poco más, vemos que el Señor sabía que Elías tenía cansancio físico. Elías había dicho, deseo morirme. El Señor sabía la condición emocional que tenía Elías y no lo recriminó por eso. O sea, no le dijo, Elías, ya vas a ver, te la vas a ver, no has visto cuánto yo he hecho, ¿por qué tienes miedo? No, él sabía lo que tenía que sustentar a Elías primeramente. Y Elías, luego de retomar fuerzas de comer, de haber sido, o sea, haber sido alimentado por el Señor, dice que se fue, caminó 40 días y llegó, dice, llegó a una cueva donde pasó la noche. Otro punto que podemos aprender, dice, en los momentos de dificultad, Dios también está con nosotros y entiende nuestro sentir y nos levanta cuantas veces sea necesario, ya que los planes de Dios en nuestra vida se van a cumplir y nadie los puede estorbar. Miren el versículo 14, dice, entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto fue el Señor. Él volvió a responder. Esta ya era la segunda vez que Dios le preguntaba, cuando él salió a la puerta de la cueva, y le dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Eso es cierto, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Esto no es cierto. Si ustedes leen, previo a estos capítulos, al capítulo 19, van a leer que habían todavía 100 profetas que el siervo de Acab, que era hijo de Dios, había cuidado en una cueva. Dice que los había llevado y les daba alimento a escondidas de Acab y de Jezabel. O sea que no era cierto también. Él había perdido la perspectiva de todo lo que estaba pasando, pero Dios no. Dice, yo soy el único que queda con vida. Dice, y ahora me buscan para matarme a mí también. Tampoco es cierto, porque esto solamente, se acuerdan ustedes que al principio dice, Jezabel le manda a decir. Entonces, al final está diciendo, tus hijos me buscan y me quieren matar, le dice. Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino mismo que veniste. Ustedes ven aquí a un Dios que no le está recriminando, que no le está diciendo, Elías, me desobedeciste, Elías, eres esto, porque el Señor sabe de lo que nosotros estamos hechos. Él nos conoce y Él nos formó, dice su palabra. Y Él ha planeado nuestra vida y todo esto que Elías estaba pasando no estaba fuera del alcance de Dios. Y le dice, regresa por el camino que viniste. Lo mismo nos debe pasar a nosotros. Si en esta carrera nos hemos desanimado, estamos cansados y nos hemos detenido, incluso nos hemos regresado, hemos huido, hoy Dios nos está diciendo, regresa, vuelve al punto donde te desenfocaste, donde perdiste la mirada en mí. Y dice, y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Los siguientes versículos le continúa dando instrucciones a Elías, diciéndole que en ese tiempo también que prepare Eliseo, todo lo que tiene que hacer Elías en lo que le resta del tiempo que tiene de vida todavía. El 18, para concluir, quiero que leamos el versículo 18, y le dice el Señor, por cierto, le dice, sin embargo, le dice, preservé a otros 7,000 en Israel. Elías no era el único que había del remanente, habían 7,000. Mire cómo le dice el Señor, quienes nunca se han inclinado, nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Qué glorioso esto. Nosotros solo conocemos el panorama a nuestro alrededor. Dios lo conoce todo. Nosotros tenemos que estar enfocados, confiando en ese Señor que todo lo puede, que todo lo conoce y que nos conoce a nosotros, que sabe de nuestra condición y que en su mano están nuestros tiempos. Si hoy usted está cansado, desanimado, eso es normal y lo mejor es que enfoque, que vuelva a afinar esa mirada y se enfoque en Cristo, porque Él dice, yo les voy a dar descanso. Que el Señor le bendiga.